Hola de nuevo. En el vídeo anterior estuvimos viendo la primera parte de cómo hacer una migración desde una base de datos que habíamos conectado, de una base de datos Access que habíamos conectado mediante ODBC a una base de datos nueva que habíamos creado para, esta sería nuestra nueva base de destino. Y copiamos una tabla. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, pero en vez de utilizar la conexión ODBC, voy a utilizar otra de las conexiones que hicimos. Por ejemplo, voy a usar la conexión ADO Neptuno 16, que bueno, como comentamos al importar los datos, resulta que al final las conexiones ADO y las conexiones Microsoft Access y Microsoft Access 2017 prácticamente eran lo mismo. Bueno, en todo caso voy a usar esta, hago doble clic sobre ella para abrirla y vuelvo a poner nuestras dos bases de datos en paralelo, la conexión y la nueva. Lo que voy a hacer en este caso es desde esta nueva con este otro tipo de conexión volver a importar la tabla eh, customer. Voy a eliminarla de la base de destino y voy a probar a añadirla nuevamente. La elimino, con lo cual está como si estuviéramos en el principio. Y ahora voy a seguir el mismo procedimiento que utilizamos en el viaje anterior. Bueno, cojo la tabla y la arrastro al campo de tablas. Se me vuelve a abrir el mismo asistente, le vuelvo a decir que quiero definición y datos, le doy a siguiente. Queríamos copiar todos los campos, o sea que paso todos los campos atrás. Bueno, en este caso lo voy a quitar para atrás porque no sé por qué los datos no están ordenados de la misma manera, aunque estamos conectados a la misma tabla. Tampoco nos importa. El orden en que los campos estén en una base de datos eh, no es importante en absoluto. Y desde luego si vamos a trabajar con LibreOffice Base, para nada importa el orden porque prácticamente nunca trabajaremos con las tablas directamente. Trabajaremos con formularios, trabajaremos con informes y en el formulario que sería el sistema principal de ver los datos podremos colocar los campos en el orden que queramos y de hecho los colocaremos en el orden que queramos y probablemente ocultemos los que no necesitamos. Pero bueno, por un poquito por manía, lo que voy a hacer es poner el campo ID como primero de la lista. Y luego ya voy a poner todos los demás. Simplemente porque el ID suele estar al principio. Pero bueno, ya digo, esto es una manía y en absoluto tiene ninguna importancia con el comportamiento de la base de datos. Si nos fijamos, en este caso, sin yo haberlo decidido, LibreOffice ha decidido que el campo ID, por las razones que sea, es el campo clave. Esto está bien. Pero si hacemos un repaso a los datos, podemos encontrarnos con algunas cosas que LibreOffice no ha hecho tan bien como debiera. Por ejemplo, este campo address me ha puesto que es un varchar de longitud cero. Si yo tengo que el campo es varchar de longitud cero, aquí no me va a caber nada. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque el campo address era de un tipo de datos que, vamos a verlo en el origen, tampoco la conexión había sabido identificar qué tipo de datos era. No me ha puesto ni tipo de datos ni tamaño. Ha puesto que era nulo y ya está. Por esto decía que es importante antes de hacer la migración hacer un análisis de los datos de origen, preferiblemente si todavía tenemos Access, con Access para saber qué es lo que habíamos puesto y ver qué campos seleccionamos para los campos de destino.
En concreto, este campo address era un campo que en Access llaman memo o ahora más modernamente texto largo. El equivalente en Firebird, que es la base de datos que hemos utilizado de destino, el equivalente sería un tipo de campo clock, subtipo texto, y que tiene esta longitud. Bueno, el mismo problema tendríamos con los attachments, que es exactamente el mismo. Y a ver, voy a hacer un repaso porque hay algún mal. El email address en origen es un tipo de campo de access que lo llama así, email address, pero en realidad simplemente es un campo de texto que admite 2000 o 4000 caracteres. El varchar no admite más que 256, con lo cual tampoco me valdría este tipo de campo. Vuelvo a seleccionar que sea close de subtipo texto. El fax está bien. Si os fijáis un poco, si os hubierais fijado en el vídeo anterior, la mayoría de los campos varchar de la conexión anterior tenían un tamaño 50, que es realmente el tamaño que tienen en Access. Aquí tampoco lo ha identificado muy bien, ya ha puesto 100, no nos va a importar porque en principio no nos importa porque cabrá, pero a lo mejor si queremos tener la base de datos diseñada igual que la de origen. Bueno, decía que en este caso pues no tendríamos problemas, pero a lo mejor lo que nos interesa es poner el tamaño adecuado. Por eso deberíamos tener un estudio previo. Bueno, sigo repasando. El campo notas nos ocurre lo mismo. En origen es un campo memo, con lo cual yo lo cambio a club. El state province, bueno, nos ha puesto una longitud 100. Vamos, no creo que haya ningún estado, abreviatura de un estado, que son todas dos letras, que necesite 100, pero bien. Y el web page, que me he equivocado antes con el email address. El email address sí, en realidad es un varchar. Eh, Perdón, porque me he equivocado, me he equivocado. Y, y el web page es el que también en origen es un tipo de texto, o sea, un tipo de access que lo llama página web y que es un varchar muy grande, más grande de lo que cabe en un varchar. Entonces necesitamos seleccionar un tipo de datos club y por fin el código. Bueno, hemos repasado todos, los hemos puesto más o menos a tono, pero ahora vamos a ver otro detalle en el cual nos tenemos que fijar. Voy a abrir la tabla en origen. Bueno, vemos que el email address, el home phone, mobile phone, web page, notes y attachments están en blanco. Sin embargo, por ejemplo, el web page, vamos a el address, le voy a volver a dejar a la vista. A ver si puedo dejar las dos cosas a la vez. No me va a dar para ver todo. Bueno, lo iremos sacando y metiendo según sea. Bien, decía, el
address está todos los datos llenos y aquí me dice que es una entrada obligatoria, está muy bien. Pero en attachment también al intentar hacer la importación me ha dicho que la entrada es obligatoria. Sin embargo, si vemos aquí, vemos que attachment está en blanco en todos. Con lo cual no podemos tenerlo como entrada obligatoria porque nos fallaría. Si la entrada es obligatoria, aquí hay que meter un dato por narices. Y al hacer la exportación no voy a meter ningún dato. Entonces, esto hay que corregirlo también. Y aquí en ese caso estamos con el email address, aunque ya está como no obligatorio, con el home phone. Vamos a mirar todos. Home phone no está como obligatorio. Luego el mobile phone tampoco está como obligatorio. Y aquí tenemos web page, notes y attachment que estaban al final. Web page está como obligatorio, pero tenemos que poner que no. Note está como obligatorio, le tenemos que poner que no. ¿Y cuál era el otro tipo? Webpage, Note y Attachment. Y bueno, Attachment ya lo habíamos puesto al principio. Una vez que consideramos que ya están todos los datos correctos, le damos a crear y se nos crea la tabla. Como antes, editable y todo. Y bueno, ya hemos visto, aquí hemos visto ahora que efectivamente no es tan fácil como nos pareció la primera vez y que es muy importante hacer un análisis de los datos de origen y de los tipos de datos de destino y ver qué hay que meter en qué y cómo para que la cosa no falle. Bien, y ya hemos visto algunos de los problemas que podemos tener. Algunas veces todo esto se nos resiste y entonces podemos utilizar otra técnica que explicaré en otro vídeo próximo. Un saludo, hasta pronto.